La batalla del Pantano Oscuro fue una de las batallas más importantes en los primeros años de rebelión de Malekith, que desembocaría en la secesión. En ella, los ejércitos leales al trono del rey Fénix de Nagarite, comandados por Eothlir de la casa Nar, se enfrentaron a las poderosas huestes de elfos oscuros lideradas por Keranion. Después del matrimonio de Aenarion con Morathi, la corte del rey Fénix de Alec se convirtió en un lugar corrupto, y fue aquí donde el culto al placer y de los excesos se extendió por el reinado de Bel-Shannar. Tras el fallido intento de Malekith por hacerse con el trono del rey Fénix, su madre tomó las riendas de la regencia de Nagarite e inició la guerra contra el resto de reinos de Ulthuan. Los nobles decadentes y perversos de Nagarite se unieron a su causa, decididos a subyugar todo Ulthuan. La mayoría eran veteranos de las guerras contra los demonios del caos, y muchos hechiceros poderosos también se unieron a sus filas. Pero no todos los de Nagarite quisieron formar parte de la rebelión contra el verdadero rey Fénix. Muchos elfos que allí vivían se habían quedado atónitos ante los actos depravados realizados por Morathi, y todavía más por la magnitud de la traición de Malekith. Estos elfos valientes fueron los primeros en sufrir la brutalidad del asalto de los Druchi. Entre ellos estaba la casa Anar, gobernantes de Elenardris, las tierras orientales de Nagarite, que englobaba las colinas y las Anuli, cerca de la frontera con Elirion. Al iniciarse el conflicto, Anlec intensificó las hostilidades contra Nagarite y obligó a retroceder a las facciones que se oponían al gobierno de Morathi. Elenardris se convirtió de nuevo en un refugio seguro para los residentes, incluidos príncipes y capitanes, y miles de guerreros Nagaroti acamparon en las cercanías de las montañas. La situación empeoró cuando refugiados de reinos vecinos como Kracia y Tiranoc desafiaron las traicioneras cumbres de la cordillera en su huida del azote de los Druchi que estaban invadiendo sus reinos. Durante los primeros años de conflicto, mientras el recién elegido Caledor formaba y entrenaba un ejército para hacer frente a los Druchi, los Anar encabezaron incursiones en Nagarite, pero fueron incapaces de liderar ningún tipo de ofensiva significativa. Emprendieron una guerra de guerrillas que consistía en asaltar las columnas de Druchi que marchaban hacia otros reinos y luego replegarse antes de que el enemigo congregara sus fuerzas. Sus ataques consistían en introducirse sigilosamente en los campamentos enemigos y asesinar a los soldados mientras dormían. También se internaban en los pueblos que abastecían los ejércitos Druchi y arrasaban los víveres y los suministros y quemaban las casas de quienes apoyaban a Morathi. También tendían emboscadas a las caravanas de los Druchi para robarles los suministros y asaltar graneros para abastecer a los miles de refugiados en sus tierras. Durante todo este tiempo, los Anar estuvieron esperando que en cualquier momento los Druchi descargaran toda su furia sobre Elenardris. Sin embargo, nunca ocurrió. A pesar de sus incursiones y las pérdidas que causaban, no eran más que una leve incomodidad para Morathi. En su arrogancia, no se sentía amenazada por lo que pudiera venir de las montañas y concentraba todos sus sentidos en apoderarse cuanto antes de los demás reinos. Una vez que Ulthuan estuviera bajo su control, le sobraría el tiempo para encargarse de los Anar. Y la cosa fue así durante 4 años de guerra, hasta que finalmente el avance de los Druchi se estancó. El rey Caledor por fin había logrado formar un ejército capaz de medirse a las huestes de Morathi. Viendo la oportunidad, Eothlir movilizó a sus fuerzas.
Si bien su ejército no era tan numeroso como el de Caledor, su ubicación era la idónea para asestarle un duro golpe a los Druchi. Tras prepararlo todo, se dirigió con sus fuerzas y su hijo Alid a enfrentarse a los Druchi en el pantano oscuro. Eotlir congregó un ejército de 14.000 guerreros, todos ellos de sangre nagarothi y conscientes de que no solo luchaban por su vida, sino también por la vida de las generaciones futuras. Junto a él marchaba también su hijo Alid Anar. El contingente marchó hacia el oeste, bordeando las estribaciones de las montañas de Elenardris. La cordillera protegía la retaguardia de las huestes por el este, mientras que por el sureste se extendía el terreno cenagoso del pantano oscuro, y por el norte las accidentadas tierras de Uritel. Se envió al norte como avanzada un regimiento de caballería formado por 1.000.000 de jinetes, con destino al campamento de los Druchi en Tor Mirasiat. Entre ellos viajaba un heraldo, Liastir, con el estandarte de la casa de Anar y con la misión de proclamar que Elenardris desafiaba a Allek y que nunca se postraría ante la reina bruja. Esa artimaña era el cebo de la trampa, pues los comandantes Druchi nunca llegarían a tolerar semejante ofenda contra la bruja Morazi. Los 13.000 soldados restantes, la mitad de los cuales eran arqueros, se desplegaron en una línea en forma de herradura por la cumbre de las colinas, dejando una abertura al oeste. Cada soldado había hecho acopio de tantas flechas como había encontrado y aguardaba con los arcos flechados para atacar al enemigo. Por su parte, los lanceros se distribuyeron en falanges por delante de los arqueros y levantaron un muro de escudos superpuestos para protegerse de los proyectiles enemigos. Las huestes permanecían a la vista, pues se pretendía que el gesto de desafío provocara el ataque precipitado de los Druchi. La caballería debía atraer a los Druchi hasta las traicioneras tierras pantanosas, donde Alid y sus sombríos llevaban 2 días marcando los itinerarios más seguros para los caballeros. Los jinetes de Anar irían borrando esas marcas a su paso, lo que dejaría a sus perseguidores estancados en el lodo y en una situación franca para los arqueros. Las huestes Druchi llegaron más o menos a la hora esperada por el señor de los Anar. Los silbidos estridentes de los sombríos anunciaron la aparición de la caballería y casi inmediatamente Alid vio a los caballeros avanzando por las rutas marcadas. El último jinete de cada columna arrancaba los juncos que los sombríos habían utilizado como señal. Cuando llegaron al borde de las colinas, giraron hacia el norte y se prepararon para contraatacar la posible maniobra enemiga de franquearlos por la derecha. El ejército Druchi avanzó como una mancha que se esparce lentamente. Era como si las huestes predecieran una neblina negra. Los elfos notaban la brujería que flotaba en el aire, atraída por los encantamientos de los Druchi. Entre las líneas de infantería enemiga se distinguían unas figuras de grandes dimensiones. Las hidras recorrían chapoteando los pantanos y sus berridos y gruñidos sonaban a desafío. Los Druchi ya estaban lo suficientemente cerca como para hacerse una idea de su número, que siendo unos 30.000 no contaban con caballeros entre ellos. Entre todo el ejército de los elfos oscuros aparecía como un muro plateado y negro. Eran soldados nagarothi y entre ellos no había ni un solo sectario. Estaban curtidos en la batalla, eran disciplinados y serían unos contrincantes letales. A una orden de Eotlir, los cornetas se llevaron los instrumentos a los labios y emitieron una extensa nota que retumbó por las colinas.
El sonido se propagó de compañía en compañía y el grito de batalla de los Anar resonó en la voz de 14.000 gargantas. La primera ráfaga de flechas de los sombríos encontró su objetivo cuando los Druchi todavía estaban a unos 500 pasos de la línea de soldados de Anar. La descarga causó pocas bajas, pero tuvo un efecto notable entre los adversarios, pues el esfuerzo que les exigía tratar de mantener el equilibrio en la superficie pantanosa se reveló cuando les cayeron encima los cuerpos sin vida de sus compañeros. Los portaestandarte trastabillaron y se desmoronaron, y los emblemas emergieron del pantano adherido a los mástiles, flácidos y empapados. Los capitanes miraban aterrorizados a su alrededor mientras los sombríos elegían sus blancos con una puntería certera. Aquí y allá los Druchi respondían a los proyectiles. Los arqueros enemigos trataban de encontrar un blanco al que dirigir sus flechas, pero los exploradores se habían ocultado muy bien. Las compañías armadas con arcos mecánicos capaces de disparar varios proyectiles en una rápida sucesión descargaron sus flechas sobre el esquivo contrincante y los sombríos retrocedieron saltando como rayos de una defensa a otra. Los Druchi siguieron avanzando paso a paso, hostigados por los sombríos y frenados por el barro absorbente del pantano oscuro. Los arqueros de los Anar dispararon la primera ráfaga de flechas en cuanto los Druchi se pusieron a tiro, aprovechando que la altitud de su posición en las colinas les permitía alcanzar con sus armas una distancia mayor que el enemigo. Las compañías descargaron sus nubes de proyectiles por turnos y aunque el ritmo no era extraordinario, se mantuvo constante, y ráfaga tras ráfaga las saetas de plumas negras se abatían sobre los Druchi y los fulminaban a centenares. Los cuerpos sin vida se hundían en el lodo o se apilaban en tierra firme, y los guerreros que llegaban detrás se veían obligados a apartar aquellos truculentos montículos para continuar por las sinuosas sendas. Finalmente, los arqueros y ballesteros Druchi se acercaron hasta los 200 pasos y empezaron a disparar sus proyectiles contra los soldados de Anar. Los lanceros levantaron los escudos y los arqueros apostados en las colinas se arrodillaron detrás de ellos y siguieron disparando, aunque con una virulencia menor que antes. Cuando los Druchi estaban a punto de abandonar el pantano, se puso en marcha la parte final del plan de Eothlir. Además de marcar la senda de salida de la ciénaga, los sombríos habían vertido aceite en las aguas pantanosas y a la señal de Alit, los sombríos arrojaron flechas llameantes hacia el pantano. El fuego prendió rápidamente y, extendiéndose por el marjal, envolvió las primeras filas de las compañías de lanceros de Alec. Los guerreros cubiertos por las llamas sacudían los brazos y piernas y corrían de un lado a otro, propagando aún más el fuego. Los primeros Druchi que habían sobrevivido al aluvión de flechas y a las llamas abandonaban apresuradamente la ciénaga y empezaron a ascender por la ladera en dirección al ejército de los Anar. Los primeros en llegar fueron los lanceros, que levantaron los escudos por encima de sus cabezas para protegerlas de las saetas. Se mantuvieron firmes a pesar de las ráfagas de proyectiles, recuperaron la formación y prefirieron acumular efectivos antes de cargar desordenadamente hacia las falanges que los aguardaban. Cuando hubo varios centenares de guerreros congregados en la falda de la colina,
Flanqueados por 2 hidras, los Truchi reanudaron el avance. Un tambor marcaba el paso de la marcha. Los lanceros calaban sus armas para las embestidas y apretaban el paso. Las hidras proferían sonidos silbiantes y alaridos. El fuego escapaba de sus múltiples bocas y una nube de humo envolvía sus cuerpos. Eotlir dio una orden y poco después las flechas llameantes empezaron a converger en la hidra. Aunque individualmente las saetas apenas causaban daño, la bola de fuego que provocaron bastó para abrasarle el cuerpo, mientras que otros proyectiles se hundieron en los ojos, las bocas y la piel más blanda del vientre. La bestia tenía zonas del cuerpo embadurnadas del aceite vertido en la ciénaga, y en ellas perseveraron las llamas, que se mantenían vivas en los costados y el lomo. Enrabietada, la hidra se volvió hacia la causa de su irritación, echando atronadoras bocanadas de fuego. Se desentendió de los lanceros que acompañaba y se dirigió con sus andares pesados hacia el pantano y se hundió en el fango hasta los cuellos, escupiendo fuego por sus fauces con cada alarido. Los Truchi iniciaron la carrera de la carga cuando mediaban 50 pasos entre ellos y los lanceros de Anar. Los 2 muros de guerrero chocaron y provocaron un estruendo ensordecedor que marcó el inicio de la verdadera batalla. A pesar de las numerosas bajas infligidas a los Truchi, el número superior de sus efectivos todavía era una ventaja a su favor, y el pantano no dejaba de emerger más y más guerreros que ensanchaban la línea de ataque o se sumaban a las compañías que ya se habían enzarzado en la lucha. Los arqueros y los ballesteros empezaron a disparar contra las tropas apostadas en la cima de la colina, y las saetas sobrevolaron en un atroz intercambio de proyectiles. La línea del ejército de los Anar aguantaba con firmeza la posición, aprovechando la ventaja que les concedía su situación elevada para aguijonear con sus lanzas los escudos del enemigo. Los asaltantes, por su parte, trataban de no perder el equilibrio mientras presionaban para obligar a retroceder. La hidra de la derecha, asediada por varios centenares de lanceros, estaba causando una verdadera carnicería, lanzando por los aires a los guerreros que capturaba con sus fauces o aplastándolos contra el suelo con sus zarpas inmensas. Sin embargo, los elfos no estaban siendo derrotados del todo, y la sangre manaba por docenas de heridas dispersas por la piel escamada de la hidra, además de que tenía 3 cabezas que se balanceaban lánguidamente como pesos muertos y le golpeaban el pecho. El suelo empezó a temblar cuando al otro lado de la hidra la carga de la caballería de Lenardris embistió a la bestia, atropellando a los domadores y hundiendo las armas en la carne de la criatura. La bestia dio una sacudida brutal con la cola, que machacó caballeros y reventó patas de monturas. Los alaridos de los elfos y los gemidos de los caballos tronaron en el aire. Los soldados de la infantería se encaramaron a la criatura y le clavaron sin respiro una y otra vez sus afilados aceros, mientras que la caballería seguía de frente en dirección a las líneas de los regimientos Truchi. La acometida de los caballeros dispersó a los Truchi colina abajo, y en la huida tropezaron con montoncitos de tierra o se trastrabillaron con los hoyos o los cadáveres diseminados por el terreno. No obstante, la caballería no insistió en su ataque, y el capitán hizo una señal para que dieran media vuelta y se desplegaran al norte para preparar una nueva carga. Una y otra vez los Truchi se empeñaron en ascender por la ladera, y lo único que conseguían llegados arriba era toparse con un muro de lanzas y muerte. Los oficiales de las tropas de Alec trataron de flanquear las tropas de los Anar,
por su costado izquierdo, el más alejado de la caballería, pero Eotlir envió el millar de guerreros de reserva allí para contrarrestar la amenaza enemiga y obligó a los regimientos Druchi a retroceder hacia la parte central. En aquel momento de la batalla, las bajas entre los Druchi habían reducido a la mitad las tropas que habían iniciado la batalla. En el bando Anar, el número de bajas era notablemente inferior, si bien en varias partes de la línea del ataque Druchi había tenido cierto éxito y habían conseguido abrir alguna brecha. Sin embargo, la victoria estaba cayendo de su lado. De repente, unos gritos de alarma atrajeron la atención de los altos elfos. Al alzar la mirada, divisaron una colosal figura negra que se deslizaba entre las nubes. Era un dragón negro. Controlado por Keranion, la oscura bestia se lanzó en picado contra la retaguardia de las huestes, arrojando una bocanada de humo grasiento. Los arqueros dispararon flechas desde el suelo, pero el daño que infligía era el mismo que podía causar un puñado de ramitas arrojado contra las murallas de una ciudad. El dragón batió poderosamente las alas y se detuvo en el aire justamente encima de los arqueros, muchos de los cuales se fueron al suelo impelidos por el vendaval. De su boca brotó una densa nube de vapor que envolvió a centenares de soldados. La neblina tóxica les escamó la piel y les fundió la carne. Por toda la colina resonaron los alaridos ahogados de los arqueros que se desplomaban en el suelo, agarrándose frenéticamente el rostro y proliferando unos espeluznantes gritos agónicos. El monstruo se elevaba trazando círculos en el aire, preparándose para una nueva acometida en picado. Lanzó un rugido estridente tan espantoso que centenares de guerreros huyeron despavoridos, soltando las lanzas, los escudos y los arcos para poder correr más deprisa. Aprovechando el pánico de sus enemigos, los Druchi empezaron a extender la línea por la ladera en dirección a ellos hombro con hombro a paso ligero, y la línea de lanceros empezó a ceder a la presión. Cientos de lanceros se congregaron en torno a su comandante Eotlir, con cruentos gritos de batalla en los labios y sangre en las armaduras. El portaestandarte Liasdir cayó muerto por el ataque traicionero de los Druchi y el estandarte se desplomó sobre la hierba ensangrentada. Eotlir repelió la acometida de una lanza y se agachó para recoger el estandarte caído y enarbolándolo por encima de la cabeza para alentar a sus guerreros a seguir luchando. El estandarte altivo de los Anar ondeó durante un momento, justo antes de que fuese aplastado bajo el peso inmenso del dragón negro del general Elfo Oscuro. La bestia causó una enorme matanza entre los elfos de los Anar, que empezaron a huir presas del pánico. Eotlir trató de defenderse, pero el príncipe Druchi Kenarion embistió a Eotlir con su pica llameante sin mediar palabra. El hierro explotó en el cuerpo del señor de Anar. Mientras caía al suelo, la sangre le salió a borbotones por los labios y Eotlir solo pudo exhalar un último grito de advertencia a su hijo. «Alit, huye». Aquello fue el principio del fin de los altos elfos. El ejército estaba destrozado por la muerte de su comandante. Se contaban por millares los seguidores de los Anar que daban media vuelta y huían. Al oír la risa socarrona de Keranion, el joven príncipe Alir lanzó un grito de rabia y de desesperación y se precipitó hacia él y su monstruosa montura lleno de rabia y desesperación. Pero los soldados leales le agarraron y lo sacaron fuera del campo de batalla, mientras varios centenares de aguerridos soldados se afanaban en formar una línea que vendería cara a la derrota y frenaría la persecución enemiga.
pocos guerreros de Alizanar sobrevivieron a aquella batalla. Fueron además perseguidos por los pantanos y ciénagas durante largas semanas. El contingente se disgregó, ya fuera en compañías o en solitario. Los soldados trataron de escapar de sus perseguidores cada uno por su cuenta. Algunos guerreros desaparecieron en el pantano, otros continuaron hacia el sur y fueron capturados por los destacamentos Druchi que patrullaban por esa zona. Finalmente, los elfos oscuros abandonaron la búsqueda y Alizanar y sus guerreros supervivientes pudieron salir de sus escondites y regresar a sus hogares, solo para comprobar que había sido totalmente arrasados y calcinados y sus habitantes sometidos a todo tipo de crueles torturas y vejaciones antes de ser asesinados. Por doquier se apilaban los cadáveres de viejos y jóvenes. Los supervivientes de la batalla lloraban. Algunos arrojaban las armas para cunar los restos de los seres queridos que iban encontrando y otros abandonaban el contingente para regresar a sus hogares. Los guerreros de Alith desertaban a centenares y él no hacía nada para impedirlo. Cuando llegó a su hogar ancestral de Elenardris, Alizanar se encontró con el mismo desolador panorama por los lugares que había pasado. Allí supo que su madre había sido asesinada y su abuelo Eoloran llevado a las mazmorras de Alec y nunca más se le volvió a ver. Ese día, Alizanar y sus guerreros profirieron juramentos terribles de venganza contra los elfos oscuros.